Muy bien, bienvenidos a las 8:45, este programa de noticias de forma diferente. Hoy es el Día del Cariño, pero vamos a hablar de un tema de pocos amigos. Así que el Día de la Amistad va a intentar equilibrar la nueva ley, la ley de actualización tributaria que el Gobierno quiere incluso aprobar de urgencia nacional. Para ello, dos personas, dos amigos, para discutir de cosas de pocos amigos. Mariano Rayo, analista independiente. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Raúl Aguilar, que es presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguro. Y también Silvia Gereda, que hoy es mi compañera presentando este noticiero. Silvita, buenas noches. Buenas noches, y tú Pedro. tienes la palabra. Muchas gracias. Mariano, usted que ha estado muy cerca de toda esta nueva ley, si le podemos llamar así, existe una premura por la aprobación en el Congreso. Vimos inclusive a Guri Rivera diciendo el día de hoy, presidente del Congreso, que se tenía que aprobar de urgencia. ¿Por qué es tanta urgencia en la aprobación de esta ley si por el otro lado vemos a sectores todavía inconformes con lo que contiene? Bueno, hay un elemento político y es la necesidad de resolver el tema tributario antes de que arranque verdaderamente toda la gestión de gobierno. Quieren asegurarse la permanencia de ingresos crecientes, esa es la verdadera razón. Y la de forma, diría, es la solicitud de interpelación que ha hecho el líder y que se ha concedido para la sesión del jueves 16 de febrero. Así que son los dos elementos, el político y el formal, por lo que no quieren que pase más tiempo sin que se resuelva el tema de asegurarse de estos tributos, porque son tres nuevas leyes de tributos. Es la nueva ley del impuesto sobre la renta, la ley del sistema de aduanas, el IPRIMA, que es el nuevo impuesto de primera matrícula, y reformas a leyes como el IVA, como el de timbres, por ejemplo, que vienen a acentuar la recaudación por parte del gobierno. Juan Raúl, hay varios sectores que de alguna manera se ven perjudicados. Bueno, lo primero que nos vemos perjudicados somos todos los que pagamos, pero luego hay como mensajes específicos a algunos sectores. El sector del automóvil con este impuesto de la primera matrícula, sí. El sector de seguros. ¿Cómo empaquetamos esos sectores en un mensaje flash para los televidentes? Ok, muchas gracias. Te quiero contar primero, Pedro, que en efecto, primero, el sector asegurador, sí creemos que lo que hay que es fortalecer las finanzas del Estado. Sin embargo, sí creemos que tiene que haber un acuerdo de nación donde obviamente no solo se mire en la parte de los ingresos, sino también la calidad del gasto y la transparencia. En el mercado asegurador, para ser muy puntual, encontramos que hay dos iniciativas de ley que van a afectar directamente, uno a las empresas productivas y otro a las personas individuales en lo personal. Empiezo por las personas en lo personal. Cualquier persona al día de hoy que está pagando un seguro de vida, de gastos médicos o de accidentes personales, actualmente el pago de esa prima es deducible de su impuesto sobre la renta. Con la nueva iniciativa de ley lo que están haciendo es que a todas estas personas que pagan un impuesto, que ese pago de esa prima ya no sea deducible de su impuesto sobre la renta. Y esto, para terminar este punto, es también contradictorio porque lo que va a afectar es directamente a las personas que de una u otra manera están haciendo un ahorro o que están adquiriendo una opción diferente a lo que el Estado como tal no les ha podido dar, que es un tema de salud o de calidad, ¿verdad?, como tal. Al final estamos hablando entonces nuevamente de la clase media que se está viendo afectada. Mariano, ¿usted cree que realmente esto va a afectar a la clase media? Si hacemos un poquito de números, vemos que el 70% de la economía informal no se incluyó acá. Pues vemos también todo este tema de los coreanos vendiendo en centros comerciales sin pagar impuestos, que tampoco están incluidos acá. ¿Realmente esto va a afectar a esa clase media? No, hay una condición básica de todo eso. ¿Qué va a pasar con la SAT y su capacidad de recaudación? De nada va a servir emitir leyes. Por ejemplo, Antievasión 2 se emitió a la velocidad de mi apellido, no ha sido publicado y no sabemos cuánto va a funcionar. En su contenido ya tiene contradicciones con lo que ahora se está pretendiendo aprobar en las próximas horas. Efectivamente, si se aprueba una ley con las características que viene, en el caso específico de lo que mencionó aquí el presidente de AGIL, ya vemos una afectación. El hecho de eliminar la planilla del IVA
para poder reducir contra el impuesto sobre la renta, es básicamente la clase media la que lo está utilizando. Así que hay suficientes elementos para llegar a concluir que efectivamente el asalariado, el profesional, esa clase media, media-baja, es la que va a cargar con la mayor cantidad del peso de esta reforma, de esta actualización tributaria. Mariano, como hombre de Parlamento, ¿por qué hay un apoyo tan sustancial? Yo como ciudadano veo que estas discusiones que son obvias, hay un apoyo sustancial al gobierno. ¿Por qué los partidos políticos no enfrentan más estos argumentos? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta de que esta alianza no se hizo a partir del 14 de enero. Esta alianza viene gestándose previo a la segunda vuelta, se consolida en la segunda vuelta y crece posterior a la segunda vuelta. Hay que recordar de que las iniciativas de ley no se elaboraron el 15 de enero, estas se elaboraron previamente. Así que es una alianza política que venía construyéndose. El debate no se ha dado por una razón, precisamente por la premura que tiene el gobierno de sacar. Y es que lo que antes se hacía y lo que debería de hacerse, que es en la Comisión de Trabajo de Finanzas, no se hizo. Hoy vemos que hay reuniones paralelas en este mismo momento, llevándose a cabo en relación al contenido. Considero que a varios sectores los agarró por sorpresa el ver el detalle de la iniciativa de ley. Una iniciativa de ley de casi 180 artículos, en la cual se crean 3 nuevos impuestos. Como técnica parlamentaria es una aberración absoluta, porque ahora cuando alguien vaya a consultar, si pasa el impuesto sobre la renta, pasa toda la ley, la 4447, y alguien quiera consultar su impuesto sobre la renta, va a tener que tener la ley de 180, mezclado con IVA, mezclado con IPRIMA. Se vuelve totalmente engorroso. La ley del sistema aduanero, solo concluyo con esto, es tan técnica que solo tratar de entender e ir a buscar después al Recauca y al Cauca qué referencia cruzada a eso es totalmente enemiga del contribuyente. Cuando una legislación, sobre todo de impuestos, tiene que estar redactada para que el contribuyente la entienda, no para que el funcionario de la SAT después haga una interpretación antojadiza, y perdón que lo diga aquí, clave al contribuyente. Una ley tributaria tiene que ser con un lenguaje sencillo, claro y fácil para el contribuyente, no para la administración tributaria. Vemos una ley muy rápida y en ese sentido, Raúl, yo te quisiera preguntar, ¿fueron ustedes llamados a esta mesa? ¿Pudieron ver el contenido de esta ley? Ustedes forman parte del CACIF. ¿Han sido consultados sobre lo que se está pasando aquí adentro? Sí, nosotros obviamente como sector asegurador estamos dentro de la Cámara de Finanzas y como Cámara de Finanzas pues obviamente estamos representados en el CACIF y sí, en efecto, en el CACIF hay una comisión de alto nivel fiscal la cual obviamente ha tenido todas las propuestas, no solo de nuestra Cámara o de nuestras gremiales, sino la de todas las cámaras y de todos los gremios, y tengo entendido que sí han habido acercamientos, donde están todas las propuestas planteadas por cada una de las cámaras. Sin embargo, mucho se ha quedado en el tintero y no ha llegado en la propuesta final o en la iniciativa de ley que ya es la que está en la comisión permanente. Mariano, cuando se jugaba o se hablaba de reforma fiscal siempre había unos pilares que eran la transparencia, la corrupción y el gasto eficiente del gobierno. La reforma ya está para caernos, o sea, los que pagamos vamos a pagar más. ¿Qué está dando desde el punto de vista del ciudadano? ¿Qué está ofreciendo el gobierno en transparencia, en anticorrupción y en incorporar la base que todavía está en economía sumergida? Ok, en cuanto a incorporar a la base, eso se dará cuando se incorporen nuevos contribuyentes, porque ampliar la base no es tener más personas con número de NIT. Ampliar la base es quienes contribuyen más al fisco mensual o anualmente. En cuanto a los otros temas, pues yo creo que a un mes el gobierno le ha apostado a las acciones de capturas de defraudadores que hemos visto últimamente, la creación de la Secretaría por la Transparencia que apareció hoy. O sea, lo vemos desde el Ejecutivo, no desde el Legislativo. Por ejemplo, la ley contra el enriquecimiento ilícito no ha aparecido en todo este debate cuando es una condición inicial que debería para decir aquí, o sea, más allá del discurso de la señora vicepresidente o de la señora presidente, decir aprobamos y apostamos a la ley contra el enriquecimiento ilícito. Eso no ha pasado. Así que mediante acciones gubernamentales del organismo ejecutivo tratan de ampliar su capital político que les permita no tener tantos adversarios a la hora de aprobar la actualización tributaria y después ya con recursos decir, ahora ya con recursos procedo a lo demás. Al final de este tema, yo creo que es interesante preguntarnos cómo va a afectar esta ley al sector productivo, Raúl.
Bueno, como te mencionaba en un principio, nosotros en el sector asegurador vimos dos temas. Uno que afectaba a las personas individuales, que fue lo que te mencioné con el tema de la deducibilidad en el pago de las primas, pero también hay un tema que es muy preocupante, que es que hay en la iniciativa de ley actualmente, cuando hay un reclamo de alguna empresa o del sector productivo, cuando nosotros pagamos ese reclamo, esa indemnización, obviamente esa indemnización, ese resarcimiento por el daño que hubo, por el siniestro que hubo, eso no está afecto al impuesto sobre la renta. Con la iniciativa de ley lo que quieren hacer es que la indemnización que nosotros las aseguradoras vamos a hacer a la hora de un daño o un evento, que ese ingreso para las empresas sea afecto, lo cual es súper preocupante porque obviamente lo que estamos pagando es un resarcimiento para que las empresas puedan volver a adquirir ese activo. Por supuesto, se van a quedar sin menos inversión. Eso significa que, por ejemplo, si hoy día yo tengo un seguro de vida, me muero y le tienen que pagar a uno de mis hijos, automáticamente se deduce ese impuesto, o en el caso de un siniestro ocurre exactamente igual. Esto es específicamente para el tema en la parte de daños, y principalmente a las empresas que tienen algún activo y que por X o Y razón sufrieron un evento catastrófico o un siniestro. Cuando nosotros las aseguradoras vamos a resarcir ese bien, el tema es que quieren que ese ingreso que nosotros le estamos dando a las empresas, que ese ingreso sea afecto, ¿verdad? Mariano, como nos queda un minuto, vamos a aprovechar y abusar de las capacidades que ya tuviste en estos temas. Consejos urgentes en qué prestar atención la ciudadanía de esta ley, como una lista de puntos en los que el ciudadano se debe de fijar esta misma noche porque le va a afectar directamente. Bueno, evidentemente nos viene un nuevo impuesto sobre la renta con características y normas nuevas a las que no estábamos acostumbrados y las que no aplicamos. Creo de que va a tener los consultores fiscales tributarios hacia futuro mucho trabajo. Tener mucho cuidado en el detalle, hay partes muy técnicas y las cuales son difíciles de entender, ahí se te va a tener que asesorar, estar dispuestos a pagar, eso estamos claros, hay sanciones nuevas que vienen también en el tema de aduanas, por ejemplo, hay una nueva legislación que va a permitir, ojalá por fin atender el tema de contrabando, las municipalidades van a ser perjudicadas, se les pretende incorporar como retenedores de impuestos, con el problema crónico de finanzas municipales que hay, yo no sé cuántos alcaldes van a terminar en la cárcel por incumplimiento de pago de impuestos, porque la ley obliga a que lo que retienen de manera mensual lo trasladen, va a tener que pagarse más por impuesto de vehículos, hay un aumento generalizado del 100% de lo que hoy estamos pagando, a partir de este mes de enero-febrero, para el año próximo se prevé, más bien está contemplado un aumento del 100%. Los de las motocicletas, por ejemplo, de 250 centímetros cúbicos, que hoy pagaban el impuesto mínimo, hoy van a pagar un impuesto mucho, muy superior, alrededor de 120%, y eso para el tema de las motos que son ahora muy ampliamente usadas. El tema, por ejemplo, de IPRIMA, el tema de la primera matrícula, que es bueno en realidad, pero se dio un mal mensaje. Al primer anuncio de bloqueos se cambió la ley, y eso dio un mensaje al Congreso de que al primer grito podía darse la opción de chantajear. Y eso seguramente está ahorita en este momento incidiendo en la forma en que se está el proceso de aprobación. Muy bien, pues muchísimas gracias, señores. La ley de actuación tributaria, el señor Mariano Rayo, el señor Juan Raúl Aguilar nos han ilustrado sobre lo que se nos viene encima y posiblemente sin remedio, porque mañana es un día clave. Si llegamos al jueves, la interpelación del líder podría paralizar todo esto. Así que estén pendientes, obremos como ciudadanos y veamos lo que se nos viene encima. Pero no se vayan, porque tenemos otro tema interesante para ustedes al regreso. Ahí volvemos.